Hola amados, Dios esté bendiciendo sus vidas, sus almas y sus corazones. Aquí pendiente en oración por cada uno de ustedes, con el deseo de que el Señor esté presente, obrando en su relación personal que tienen con Él. Esta semana continuamos con la serie Edificándonos los unos a los otros. Edificar es construir, es cimentar y es cuidar la vida del que está al lado mío. Esta semana vamos a tener la lección de soportándonos los unos a los otros. La palabra es Efesios capítulo 4 versículo 2 que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pensemos, soportar o tolerar significa llevar una carga o peso, es sufrir como lo hizo Jesús llevando su cruz. ¿Qué es lo que debo soportar o tolerar? Las debilidades, idiosincrasias y defectos de otros. En las relaciones unos con otros encontramos personas que no son fáciles de tratar. Hacen cosas que nos ofenden o lastiman y no son o hacen lo que nosotros creemos que deberían hacer. Pueden ser sus actitudes, sus palabras o la personalidad que genera un rechazo de nuestra parte y por consiguiente un alejamiento. El apóstol Pablo animaba a los creyentes de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué quería decir realmente Pablo cuando exhorta a los cristianos a soportarse unos a otros en amor? ¿Qué necesitaban para soportar? Tres cosas. En primer lugar, paciencia. Pablo oraba para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 12. Soportarse los unos a los otros significa ser paciente con las debilidades de los otros. Nadie es perfecto. Todos fallamos, particularmente en nuestras relaciones humanas. ¿Cuán fácil es esperar más de los otros que de nosotros mismos? Cuando seamos tentados a ser impacientes con otros, necesitamos pensar en Jesucristo y su actitud hacia nosotros. Este era el secreto de Pablo. La longanimidad y paciencia del Señor marcaron su vida. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al versículo 17, el apóstol dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero o yo soy el peor. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, dice ahí, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Y estas palabras le dieron su excepcional tolerancia hacia otros. Pablo, al verse el peor de los pecadores y haber experimentado el amor y la paciencia de Dios al salvarle, hizo que el apóstol respondiera a los otros con el amor y la paciencia de Jesucristo. Lo segundo, aparte de paciencia, es un espíritu perdonador. Soportar a los otros y tener un espíritu perdonador son conceptos sinónimos. Soportándose unos a otros, dice Colosenses capítulo 3, el pasaje que estamos leyendo, dice el versículo 3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La paciencia, tenemos aquí que la paciencia, el perdón, son características importantísimas, claves. Algunos arrastran los agravios durante años. Qué desgracia, qué tragedia. Y cuán fuera de carácter para un seguidor de Jesucristo. Cuán desagradecido es el cristiano que guarda un agravio contra otro creyente cuando Cristo le ha cancelado su deuda. Y el tercer concepto, el tercer
la tercera verdad, principio. Primero es paciencia, segundo un espíritu perdonador y el tercero es un esfuerzo para soportar a los otros. Inmediatamente que Pablo da el mandato de soportarse los unos a los otros, en Efesios capítulo 4, versículo 3, el apóstol dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paciencia, el espíritu perdonador y el tolerar no son acciones que fluyen espontáneas después de la conversión a Cristo. Son acciones que implican actos decididos por la voluntad. Pensemos, ser rencoroso es una decisión. Los cristianos que realmente tienen interés los unos por los otros, que se preocupan de veras de hacer la voluntad de Dios en todo momento, harán todo lo que puedan para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es el cristianismo en acción. Pasos prácticos para soportar a los unos a los otros. Vamos a pensar en 4 pasos que necesitamos dar para soportarnos los unos a los otros en amor. Primer paso: dese una buena mirada a sí mismo. Con toda sinceridad, haz una lista de tus debilidades y tus idiosincrasias. Haz esta pregunta: ¿qué hago o no hago que irrita a mi esposa, hijos, padres, maestros, amigos, hermanos en Cristo? El paso 2. Evalúa tus debilidades a la luz de tus actitudes y acciones hacia otros. ¿Esperas más de otros que de ti mismo? ¿Criticas en áreas que son tus mismas debilidades? El mirarnos a nosotros mismos con sinceridad nos ayudará a ser más tolerantes con las debilidades de los otros. Paso 3. Haz una lista de las personas con las que tengas dificultades en relacionarte, especialmente aquellos con los que guardes un rencor. Si no se te ocurre ninguno, alabado sea Dios. No te afanes por encontrar alguno, ni al revés para disimularlo. Hay que ser sincero. Ahora que ya hiciste una lista, pregúntate: ¿por qué no puedo tragar a esta persona? ¿Por qué estoy airado con él, ella o ellos? ¿Es por algo que me han hecho que me molestó? ¿Se dan cuenta ellos de mis sentimientos? ¿Se trata de mi imaginación o mi manera de ser hipersensible? ¿Estoy alterado porque me recuerdan mi manera de ser? Paso 4. Este paso es el más difícil de dar, pero hay que darlo. De modo consciente y a propósito, perdona a cada persona que alguna vez haya hecho algo para herirte o lastimarte. Luego habla uno por uno a los que les guardas rencor. Pídeles que te perdonen por tu actitud. Sigue el procedimiento de Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 17, que dice así. Mateo 18, versículo 15 al versículo 17. Dijo Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Asegúrate de que tu enfoque esté caracterizado por esto. Esta tiene que ser la característica de tu enfoque en este paso tan importante. Y lo dice la palabra de Dios. Este tiene que ser tu enfoque. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo te perdonó, yo debo hacerlo por ellos. Y aquí está la clave. Versículo 12. Vístete pues como un escogido, Dios, como un santo, como un amado. Pídele al Señor esta entrañable misericordia, esta entrañable benignidad, esta entrañable humildad, esta entrañable mansedumbre, esta entrañable misericordia. Si tú lo haces, es muy probable que obtengas resultados positivos. Y recuerda que un hijo de Dios nunca debe tomarse justicia por su propia mano.
Oigamos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 19 al versículo 21, que dijo así: No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Padre, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia y de un absoluto y perfecto amor y perdón, vengo a ti para pedirte que me perdones por ser impaciente, rencoroso y por no tratar a otros con paciencia, con un espíritu perdonador, con una solicitud por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hoy tú me has salvado de seguir con esa actitud. Me hablas de cómo debo conducirme y es con toda humildad, paciencia, mansedumbre y amor. Me das de tu paz que calma mi interior. Me ayudas con las frustraciones e impotencias internas por haber cometido tantos errores en mis relaciones interpersonales. Dame el valor para ir y pedirles perdón sin buscar justificaciones ni explicaciones a todos aquellos a los que yo les guardo un rencor, una amargura o a los que yo haya ofendido y lastimado. De la manera que Cristo me perdonó, lo haré yo también con ellos. Quita de mi corazón el espíritu de queja. Quita de mí el mirar para juzgar a otros. Quita de mí la expectativa de cómo tienen que comportarse las personas conmigo. Dame siempre la gracia de ver mi vida y la de otros a la luz de tu gracia, de tu misericordia y amor, al saber cuánto me has perdonado y para conducirme de la misma manera con otros. Derramo mi corazón en tus manos para que lo restaures y lo llenes de ti y de tu palabra, llevándome a la práctica de soportar con toda humildad, mansedumbre y paciencia a los unos a los otros en amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón. Estemos orando por la palabra que acabamos de escuchar. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón receptivo, absorbente a la semilla, la buena semilla de la palabra. Y que esta semilla caiga en un buen terreno para que produzca fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te abrace en estos momentos y te aliente a que hagas lo que la palabra de Dios te dice. Tendrás victoria, tendrás honra, tendrás exaltación de parte de Dios. Dios te bendiga.